con el tiempo. Sin embargo, haciendo algunas consideraciones especiales, esta expresión que lleva 3 asteriscos, que, como les decía, incluye esa variación de temperatura delta T constante en régimen permanente, puede ser utilizada en algunos arreglos como el que les muestro a continuación, que es el caso de los intercambiadores de calor. Ustedes los conocen en el laboratorio de química, cuando hacen destilación lo ven, y acá sí la temperatura es variable, pero es variable en una región contenida. ¿Qué es lo que sucede básicamente? Por este cañito que está coloreado acá, por este tubo, este es un dispositivo de vidrio comúnmente, pero estos intercambiadores de calor están presentes en nuestras casas. El congelador de una heladera o la placa de una heladera, un freezer, son intercambiadores de calor. Prácticamente son 2 fluidos que no se mezclan, pero tienen una superficie de contacto importante, que es la superficie de transferencia. Imagínense, este es un tubo, este es un cilindro, totalmente independiente de este otro que es concéntrico y que tiene 2 perforaciones. Este lo envuelve al interior. Entonces por acá yo meto agua caliente, por ejemplo. Entra T1 mayor que T'1, y este es el caso 1 de corrientes paralelas o equicorrientes. Quiere decir que son corrientes de igual sentido, así debemos entender en este caso. O sea, el agua caliente circula de izquierda a derecha. Por aquí meto agua fría, el agua de la canilla, del grifo. En el mismo sentido, la meto por acá y la saco por acá. ¿Qué es lo que va a pasar? El fluido que va por acá transfiere calor a través de la pared cilíndrica al agua de refrigeración. Y a medida que va moviéndose, si yo tomo acá la manito esta que yo le estoy mostrando, fuera una masa de fluido, a medida que se va moviendo de izquierda a derecha, va perdiendo energía, o sea, va perdiendo energía térmica, su temperatura va bajando a medida que se mueve. Entonces yo pongo un termómetro acá, mejor dicho, una sonda, y puedo medir temperatura acá, temperatura acá, temperatura acá, veo cómo la temperatura desciende a lo largo del camino. Es lo que grafiqué acá, temperatura, pero lo puse en función de S porque la superficie de contacto, si yo miro acá, es 0. A partir de acá la superficie lateral del cilindro va aumentando hasta llegar a su superficie total, que es esta. O sea, para este tramo de cilindro, la temperatura promedio es esta, el promedio de este intervalo de curva. Entonces, la temperatura T1 va descendiendo a medida que yo avanzo, desde acá hasta acá, si pudiera medirla, desciende así. Y esta flechita me indica que la corriente va en ese sentido hasta llegar a la temperatura T'1. Sin embargo, la corriente de refrigeración entra más fría el agua acá y sale más caliente. Es esto, entra a T2 y a medida que el agua sigue, aquí la posición de esta mano señaladora, la temperatura va aumentando hasta alcanzar T'2. De acá a acá tengo delta T, y al salir la diferencia entre las 2 temperaturas es delta T', que es este espacio chiquitito acá, que lo señalé así. Entonces el fluido caliente se enfría de T1 a T'1 y el fluido frío se calienta de T2 a T'2. Eso se entiende, es muy elemental. ¿Qué otro caso tenemos? El caso 1 eran equicorrientes. El caso 2 es contracorriente. Mantenemos el agua caliente que vaya, entre por la izquierda y salga por la derecha, pero ahora la manguera la cambiamos, introducimos el agua o el refrigerante por acá y lo sacamos por acá. Entonces vuelve a caer la temperatura como en el caso anterior, nada más que ahora esta es la zona en la cual aumenta la temperatura y se va enfriando a medida, como es por contracorriente, digamos, a medida que me muevo así,
por eso la flecha está indicada así. La temperatura del fluido en contacto con el tubo que transporta el agua caliente va a aumentar. Acá tengo el delta T y acá tengo el delta T' como salto térmico. Bueno, el salto térmico delta T varía entre los extremos a lo largo de la superficie de intercambio. Podemos aplicar la ecuación de transmisión del calor, esta, la que escribí acá, aún cuando delta T fuera constante, siempre y cuando tome un delta T muy particular, que es un delta T promedio logarítmico. Y a eso lo llamamos la diferencia media de temperatura entre los extremos, que son los límites, delta T y delta T', involucra a estos deltas que tengo acá, en ambos casos. Hay todo un razonamiento acerca de esto que no lo vamos a hacer ahora, pero hay una manera de demostrar que este delta T medio es delta T menos delta T' sobre el logaritmo natural del cociente. Entonces, utilizando esto, me permite utilizar esta expresión y resolver el problema con bastante aproximación en el caso del intercambiador de calor. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora pasamos a la transmisión del calor por radiación. Fundamentalmente a esa radiación que es emitida por los cuerpos calientes se le llama radiación térmica. Y hay que ubicarla para su estudio en una época particular. Si bien estos conocimientos de los cambios de color, digamos, de los cambios de color que tenían los cuerpos calientes, era conocida desde la antigüedad, cuando los artesanos calentaban una pieza de metal para forjar una espada sobre un yunque con un mazo, la ponían al rojo y eso le daba una idea de lo que hoy conocemos como temperatura. Y si se pasaban y le daban más energía o más calor, iban pasando del anaranjado al rojo blanco, rojo cereza y después al rojo blanco. Y empíricamente iban asociando eso a los diferentes tratamientos térmicos, etc. Y la misma experiencia tenían los ceramistas, por ejemplo, la gente que se dedicaba a hacer vajillas de cerámica. Llegaron a una conclusión, hay uno que vamos a mencionar acá, que decía que independientemente de la naturaleza del material con el cual estuvieran constituido el objeto que uno mete dentro de un horno de cocción, que es el que usan los ceramistas, claramente, conociendo ya el concepto de temperatura, si tenían el mismo color de esos cuerpos iridiscentes, digamos, brillantes, quería decir que se encontraban a la misma temperatura. Bueno, el nacimiento de lo que conocemos como la física moderna tiene que ver en particular con un hecho vinculado a este tema. Todos, en general, tenemos la tendencia a querer relacionar urgentemente la física moderna, porque eso nos enseñaron en mecánica, a la dificultad que se tenía en las transformaciones de coordenada de las leyes de Newton cuando nos encontrábamos con sistemas inerciales que involucraban a velocidades cercanas a la velocidad de la luz. No sé si han estudiado teoría de la relatividad en física 1, pero eso aparece. Pero bueno, resumamos esto. A fines del siglo XIX, prácticamente la física clásica estaba consolidada a partir de un cuerpo completo, como lo conocemos hoy, muy sólido, de la mecánica clásica, que es la que estudiaron ustedes en física 1. Estaba fundamentalmente por las leyes de Newton y explicaba todos los movimientos de la naturaleza, ayudaba a explicar los movimientos de los planetas, daba una descripción completa y tenía valor predictivo fuerte. Por esa misma época, el electromagnetismo ya se había desarrollado mucho
Ya Maxwell, esto lo van a estudiar en el próximo cuatrimestre, si Dios quiere, había formulado un cuerpo de ecuaciones también muy sólido que permitía explicar todos los fenómenos de la electricidad y el magnetismo, e inclusive, apoyado en sus ecuaciones, Maxwell construyó la ecuación de la onda electromagnética, que después tuvo la comprobación experimental por parte de Hertz, que pudo demostrar en el laboratorio que eso era verdad, y automáticamente asociaron a la luz con una onda electromagnética. O sea, todo eso dentro del mismo paquete a fines del siglo XIX. Pero pasaron otras cosas. La termodinámica, responsable, por así decirlo, del fenómeno, una de las responsables del fenómeno conocido como revolución industrial, tenía también como uno de los soportes o pilares fundamentales la termodinámica estadística. Así como en algún momento el cálculo fue acompañando transversalmente a todo esto, la termodinámica estadística permitió perfeccionar el cuerpo. O sea que sobre todo esto, si uno por ahí revisa bibliografía, se va a encontrar que lo que era la física clásica en ese momento explicaba el mundo, explicaba al hombre todo lo que lo rodeaba, y prácticamente los físicos de aquel entonces decían que el trabajo, que estaba todo descubierto y que el trabajo de las generaciones venideras se iba a limitar a trabajar en el laboratorio para poder probar todo, experimentalmente todo lo que ellos decían con mayor precisión, o sea, agregándoles números de decimales. No era soberbia de ninguna manera, sino que esa era la mirada que se tenía del mundo con esto. Estaba prácticamente todo explicado. Dije prácticamente todo porque no era que todo estuviera explicado. Uno de los primeros problemas surge acá, con el electromagnetismo. Estaba el problema de que se conocía bastante, por ejemplo, las ondas sonoras que necesitaban un medio elástico para propagarse. Sin embargo, las ondas electromagnéticas, y cuando ya se veía de que la luz era una onda electromagnética, decíamos, caramba, ¿y por qué llega a la Tierra si no necesita un medio? Entonces, esas ondas electromagnéticas confirmadas por la experiencia de Hertz requerían de un medio para propagarse, un medio con características bastante contradictorias, porque tenía que ser rígido para poder permitir velocidades muy altas, como la velocidad de la luz, asumiendo que la luz es una onda electromagnética. Una velocidad muy grande que se había medido inclusive ya con suficiente precisión. Desde la antigüedad se habían hecho mediciones progresivas. El experimento de la rueda dentada, el experimento de Fizeau, dio con mucha precisión el valor de la luz, de la velocidad de la luz. Entonces, les decía que ese medio elástico al que llamaron éter tenía propiedades contradictorias. Por un lado debía ser extremadamente rígido para posibilitar las altas velocidades, pero debía ser lo suficientemente liviano o fluido, era algo imaginario para permitir el movimiento de los planetas. Bueno, aparecieron estas personas y dijeron, vamos a medir la velocidad de la corriente de éter a través de la Tierra, porque si la Tierra se mueve a través del éter, esa sustancia invisible que envolvía todo el espacio, el planeta se tenía que mover a través de él. Y si tomábamos como sistema inercial de referencia el planeta, iba a ser como que el éter se movía a través como una corriente que debía ser detectada desde el planeta. Este experimento de Michelson-Morley, un experimento que utilizó un interferómetro con dos haces perpendiculares de luz, demostró la inexistencia del éter. Al demostrar la inexistencia del éter, demostró la ausencia absoluta de un sistema de referencia absoluto. Y eso rompió la cabeza de lo que había en mecánica clásica en ese momento. Porque había otro problema. Ante una transformación de coordenadas, las ecuaciones de Maxwell se modificaban, no eran invariantes ante una transformación de coordenadas. Entonces hubo que pensar en un sistema que permitiera que esas transformaciones
que esas transformaciones no modificaran la forma de las ecuaciones. Ahí aparece Albert Einstein con su teoría de la relatividad, que explica todo eso y habla de la dilatación del tiempo, de la contracción de las longitudes, del principio de conservación de la cantidad de movimiento e impulso lineal, pero también de la equivalencia entre la masa y la energía. O sea, los principios de conservación que nosotros conocíamos se mantienen, pero sin embargo, lo que eran invariantes en la mecánica clásica como el tiempo y la masa dejaron de serlo. Ese es un capítulo, uno de los primeros cimientos de lo que se llama la física moderna. El otro es el de la teoría cuántica de Max Planck. Para poder abordar esto vamos a hacer un vuelo rasante, porque esto no lo vieron antes, acerca de qué son las ondas electromagnéticas. Las ondas se propagan con la velocidad de la luz en el vacío. Este es su valor, 3 por 10 a la 8 metros segundo sobre segundo. Se denota con la letra C. La C, por ser una velocidad, vincula una longitud con un tiempo. A esta longitud particular se llama la longitud de onda. Imagínense una sinusoide desplegada en la pizarra. Entonces la distancia entre dos puntos máximos, donde la onda como que se repite, se dibuja a sí misma, esa es una longitud de onda medida en metros. T es el tiempo necesario para cumplir con un periodo, es el periodo, digamos, un ciclo de la onda. Y recordemos, y esto lo sabemos del movimiento circular, que la frecuencia es la inversa del periodo. Por lo tanto, esta expresión lambda por f, donde f es la frecuencia que se mide en hertz, t es el periodo que se mide en segundo y c es la velocidad de la luz, tenemos que la velocidad es la constante producto de lambda por f. Entonces, en una onda electromagnética, a mayor frecuencia, menor longitud de onda. La frecuencia de las radios, ustedes tendrán su preferida, por ejemplo, será 97.7 MHz. Son 97.7 por 10 a la 6 Hz, por citarle alguno, una radio que suelo escuchar. Hay mucha información en torno a esto, pero yo estoy dando lo relevante que les permitirá entender lo que viene. Pueden ser generadas por aceleración de cargas eléctricas oscilantes con alta frecuencia en un circuito. Así nacen las ondas. Hay todo un fenómeno que se estudia en electromagnetismo que hace que si uno tiene un dipolo oscilante, pues bien, bajo determinadas condiciones la energía del circuito pasa al medio exterior y se transforma en onda electromagnética. Es una onda de tipo transversal, o sea, las perturbaciones se dan en planos perpendiculares a la dirección de propagación. Se desplazan en el vacío con velocidad c. Son ondas transversales, están constituidas por dos campos. Un campo eléctrico, que es este E, es un vector, un campo vectorial, y el campo magnético B. No existe uno si no está el otro. Si yo llego a interrumpir uno, el otro desaparece y no tenemos más onda. La onda es onda electromagnética justamente porque tiene sus dos componentes, oscilan en planos perpendiculares. Y sus módulos están relacionados entre sí, dan el valor de la velocidad. Las ondas electromagnéticas transportan energía y momentum. Nosotros las utilizamos, por ejemplo, para transmitir información. Ustedes están recibiendo información en un teléfono celular fundamentalmente porque se transporta información en la onda. Pero transportan energía y, por supuesto, momentum. Y esto es interesante porque nos habla de que estas ondas tienen comportamiento ondulatorio y comportamiento corpuscular. Hay un actor acá que es el fotón, que tiene masa nula en reposo, pero sin embargo, este es un paquete de energía que viaja y constituye a la onda misma. Por supuesto que obedecen al principio de superposición. La corté acá porque tiene muchas propiedades más. Esto es lo básico. Bueno, acá de paso practican el inglés.
Esta es una onda electromagnética desplegada acá. Este gráfico es muy rico, voy a contar ciertas cosas nomás para no detenerme tanto. Miren esto. Este producto, C es la velocidad, lambda es la longitud de onda y F es la frecuencia. Este producto, lambda por F, tiene que dar constante, o sea, uno puede calibrar el espectro electromagnético que es. El espectro electromagnético es sencillamente esto, una escala de frecuencias y una escala de longitudes de onda, escrita en inglés. A medida que la frecuencia aumenta, acá tengo un megahertz, un gigahertz, un terahertz, la frecuencia aumenta de izquierda a derecha, en consecuencia, más rápidamente en la unidad de tiempo se cumple el ciclo. Las longitudes de onda se van achicando. Las longitudes de onda aquí arriba, fíjense lo que va sucediendo, crecen de derecha a izquierda. Dentro de esto, acá tenemos radiaciones ionizantes, los rayos X, las radiaciones que provienen de núcleos atómicos. Acá hay ideas de tamaños, o sea, acá entre 1 metro y 100 metros está la altura de un hombre. Relaciones de medidas, una pelota de béisbol, el espesor, digamos, el diámetro del alambre de un clip, células de la sangre, espesor de un papel, la bacteria, los virus. Son magnitudes comparables con estas magnitudes que están acá, que son las longitudes de onda. Aquí aparece el milímetro, el centímetro, el pie, el micrón, el nanómetro, el ángstrom, 10 a la menos 10 metros, este 10 a la menos 9, el micrón que estaba por acá, 10 a la menos 6. Estas amarillas es la zona de las radiaciones ionizantes, rayos X, etc. Esta verde es la zona de radiaciones no ionizantes. Acá están las corrientes eléctricas, las corrientes inducidas. Esta es la zona de radiación térmica que va desde 0,1 a 100 nanómetros más o menos. Y aquí adentro está esto que se conoce como espectro visible. O sea, el ojo humano solamente puede ver el espectro visible que va desde los 400 nanómetros a los 700 nanómetros. Es esto. Este es el espectro visible. Acá tenemos la zona del rojo, amarillo, amarillo verdoso, verde, azul, violeta, etcétera, hasta el final. Va de los 440 nanómetros más o menos de longitud de onda hasta los 700, que está consignando acá. Les insisto, las longitudes de onda crecen de derecha a izquierda. Sin embargo, acá tengo el rojo y por debajo del rojo está el infrarrojo y el ultravioleta está más allá del violeta. Entonces, si digo infrarrojo, quiere decir que está por debajo del rojo. Y si digo ultravioleta, quiere decir que está por encima del violeta. Entonces, estos nombres de infra y ultra están relacionados estrictamente con la escala de frecuencias, que es la que crece de izquierda a derecha. Les digo esto porque por ahí agarran y dicen las longitudes de onda crecientes y voy al infrarrojo. Me dicen, ¿cómo es infra si la longitud de onda crece? Entonces tenéis que mirar esta escala. Recordar tan solo este hecho tan elemental de que estos nombrecitos se pusieron mirando la escala de frecuencias. Pues bien, acá están las aplicaciones. ¿Dónde están las microondas de las comunicaciones, los celulares? Acá, en esta zona. De las radiaciones no ionizantes, que son las del espectro de radio. Esto es wireless, radio, etc. Nuestros routers, la televisión, el microondas,
Todo está acá, en esta zona. En esta zona aparece la lámpara de la bombilla eléctrica, la bombita de luz, la linterna, las camas solares que utilizan radiación ultravioleta. Acá están los rayos X y los rayos gamma, que son los de radiaciones ionizantes por excelencia. Entonces, ese es nuestro espectro electromagnético. Acá tenemos la luz visible, los ultravioletas, los infrarrojos, con una ampliación de la escala. Estas otras filminas se las traje a propósito. Acá están los rayos cósmicos, los gamma, los X, etc. Pero esta es la luz visible. La luz blanca es la suma de todos estos colores, y justamente una de las experiencias típicas de óptica es tomar la luz del sol, que es la famosa luz blanca, y hacerla pasar por un prisma y que se descompone en toda esta paleta de colores como la que vemos en los arcoíris en el verano, después de una lluvia, cuando se dan determinadas condiciones. Y digamos que todos nuestros colores de la naturaleza salen de la mezcla de estos que tenemos aquí. Por supuesto, nosotros como animales vinimos después del sol, y la curva de sensibilidad del ojo, que no la vamos a ver ahora, es una curva que responde justamente y tiene el pico acá en el amarillo verdoso, que es donde se da el pico de mayor intensidad de la radiación del sol como objeto a alta temperatura. Pues bien, ¿qué pasaba? Pasaba que en esos años ya había especialistas en analizar los espectros de emisión de los cuerpos calientes. Si uno los analiza en el laboratorio, va a ver que la cantidad de energía radiada por un cuerpo caliente, a medida que empiece a tener temperatura, aunque sea la temperatura ambiente, cualquier objeto emite radiación térmica. Les decía que la radiación térmica va de 0,2 a 100 micrones, incluye al espectro visible. Por eso vemos de esta manera. Esta es una termografía, una fotografía, una imagen termográfica de este perro que está en un ambiente relativamente frío. Miren cómo va. Acá está la escala en Fahrenheit y en Celsius. En esta zona del pelo, donde es probable que esté escarchado el pelo, tenemos una temperatura bastante baja. Sin embargo, en la boca, en la zona de los ojos, que no está recubierto el pelo, que es un aislante térmico, la temperatura es mayor y está cerca de lo que para nosotros es una temperatura corporal. Lo mismo en la boca y lo mismo en el interior de las orejas. Y después todo esto muestra zonas de igual temperatura, o sea, nos permite hacer un análisis no solo de un animal, sino también de dispositivos, aplicaciones industriales. ¿Y esto qué es? Esta es una foto actual, es una tecnología difundida ahora, pero que se conoce hace tiempo. ¿Pero qué conocía el hombre a lo largo de todos los años? ¿Qué habían hecho? Habían tomado cuerpos calientes, iban encontrando la cantidad de energía emitida por esos cuerpos calientes para un amplio rango de longitudes de onda, y fueron construyendo estas gráficas. Estas son gráficas experimentales. Acá dice radiación del cuerpo negro, pero las de un cuerpo cualquiera son similares, tienen la misma forma. O sea, básicamente, cuando las temperaturas son bajas, las radiaciones se dan en esta zona, básicamente en los UV, ahí se dan las radiaciones.
Sin embargo, a medida que aumentamos las temperaturas, los máximos se van corriendo hacia la izquierda. Acá tenemos 500 Kelvin, acá tenemos 1000 y acá tenemos 1500 Kelvin. Y todas tienen esta forma de presentar un máximo. De presentar un máximo aquí en una zona y que tiene toda una explicación. El espectro visible se encuentra acá. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los espectroscopistas de la antigüedad? Tenían una colección de curvas, ponían objetos a determinada temperatura y ya con las técnicas de laboratorio que tenían podían medir distribución de energía. ¿Qué era esto? Energía por unidad de superficie, por unidad de tiempo. Básicamente, densidad, vatios por metro cuadrado. Básicamente era esto. Pero además, ¿por qué? Por unidad de longitud de onda. O sea, los cuerpos sólidos presentaban este tipo de espectros continuos cuando se calentaban. Los líquidos bastante bien también, sin embargo los gases no. Los gases presentaban espectros discontinuos con bandas o con líneas. Por su comportamiento, mejor dicho, por su naturaleza misma. Entonces, ¿qué quería hacer el hombre en aquellos días? Quería encontrar una función que describiera esto, que le diera la distribución de energía en función de lambda. O sea, claramente tenemos un espectro continuo porque el cuerpo caliente está emitiendo diferentes cantidades de energía según sea la frecuencia involucrada. O sea, no emite la misma cantidad de frecuencia la misma cantidad de energía para todas las longitudes de onda. Esa era la complejidad. Pero estas curvas de laboratorio estaban hechas. ¿Cuál era el desafío? Encontrar una función que describiera esto, una función que te dé directamente la energía en función de la longitud de onda. Ese era el desafío por entonces. ¿Qué se sabía? Se sabía esto, que las ondas electromagnéticas se habían demostrado a partir de las experiencias de Hertz, que la luz era una onda electromagnética. En consecuencia, utilizando ese cuerpo de ecuaciones, se pusieron a trabajar para ver cómo iba a ser esta función. Había hechos experimentales. Acá como que me adelanto y les cuento a qué vamos a llegar. La física cuántica comenzó con un problema de la mecánica estadística clásica, el cálculo de la intensidad de radiación de una longitud de onda proveniente de una cavidad caliente. Básicamente es ponerle una función a esta colección de datos empíricos reflejados en una curva. Vamos a volver un montón de veces a esta. Ese era el problema, que venía de la antigüedad ya. Querían conocer cuál era la expresión matemática que vinculaba una intensidad de una radiación a una longitud de onda dada. Planck, el gran Max Planck, llegó a la distribución espectral correcta para la radiación en la cavidad al permitir solo ciertas frecuencias para los resonadores elementales emisores de la radiación de las paredes de aquella. Hasta ahora, chino básico, así es, por ahora lo van a entender, espero yo en los próximos 30 minutos. Una vez que él formuló su teoría de la cuantización de la energía, que ya la van a ver, sobre ella se apoyó Albert Einstein, que le dio carácter universal, digamos, expresión generalizada, y extendió esta teoría cuántica que la hizo Planck solamente para la radiación del cuerpo negro, la llevó aplicada a la luz y de esa manera explicó satisfactoria y de manera brillante el efecto fotoeléctrico, que es la emisión de electrones, o sea, la generación de electricidad a partir del momento en que hago interactuar una radiación, la luz proveniente del sol, por eso le llamamos foto,
y es eléctrico porque encontramos electricidad, para eso necesitamos determinada sustancia, y la única manera de poder explicarlo esto no se podía explicar con las ecuaciones de la teoría de Maxwell, era asumiendo que el rayo de luz traía partículas denominadas fotones, que eran partículas, paquetes de energía, con masa en reposo, o sea, no tienen masa, pero sí tienen energía y tienen momentum. La explicación del efecto fotoeléctrico, que se lo conocía, pero no tenía explicación, esta brillante explicación, esa es la que le valió a Einstein el premio Nobel. Por ahí hay confusiones, dicen que fue por la teoría de la relatividad, no, fue por esto. Por supuesto, después vino otro, Arthur Compton, que estudió la dispersión de la luz provocada por electrones, que ese es el efecto Compton, es como si un fotón choca, un paquete de energía que trae la luz choca contra un electrón y se dispersa. Y se cumple el principio de conservación, digamos, del momentum, y es una demostración también de que las ondas transportan momentos y energía. Entonces, la luz como onda electromagnética, esto ya les conté, los experimentos de Hertz sencillamente lo que hizo fue, lo vamos a ver mucho mejor en la materia que viene, fue hacer oscilar en un alambre, que las oscilaciones en un alambre provocadas por un circuito que provocaba un arco a su vez, los recogía en un anillo de alambre, demostrando que existían campos eléctricos y magnéticos y que esos campos los había podido, esa onda la había podido recoger en el alambre porque justamente se había propagado por el espacio. Ahora, las ondas electromagnéticas tenían la misma frecuencia que las oscilaciones eléctricas. Predijo que las ondas irradiadas debían comportarse exactamente como la luz, o sea, podían reflejarse en espejos, refractarse en otros medios como los dieléctricos, los cristales, los vidrios, y podían polarizarse, esto lo vamos a ver en el cuatrimestre que viene, y provocar fenómenos de interferencia viajando a esta velocidad en el vacío. Se podía afirmar que la luz era una onda electromagnética, pero ¿qué ignoraban? ¿De dónde salía la radiación que provenía de los cuerpos? Imaginaban que habían radiadores elementales emisores de luz, asociando esas cargas oscilantes de los circuitos eléctricos. No se sabía más que eso. Solo se asumía que su frecuencia era la misma que la de la radiación correspondiente, justamente porque en los circuitos eléctricos la frecuencia de la onda emitida por un circuito oscilante era la misma de la oscilación del circuito, naturalmente. Sin embargo, ahí se le producía un bache porque en el laboratorio, con circuitos eléctricos oscilantes, podían llegar hasta 10 a la 19 Hz. Y sin embargo ya sabían, porque lo habían medido, que la frecuencia de la luz visible era 1.000.000 de veces mayor. Entonces acá le tenés que poner un signo de interrogación, como se lo pusieron ellos, y decir, algo está pasando aquí. Bueno, Hertz no hizo otra cosa que demostrar esta información que les dejo, por eso se llamaban ondas hertzianas, y que la luz eran lo mismo. Pero sin embargo, hechos experimentales cuestionaban la teoría ondulatoria. Por ejemplo, el que acabo de mencionarles, el efecto fotoeléctrico. No se podía explicar a través de la teoría ondulatoria de la luz de las ecuaciones de Maxwell. Vamos entonces a la radiación del cuerpo negro. Nos volvemos a meter acá para ir pegando la zambullida en el tema. Les decía que tenían colecciones de curvas experimentales. Este hombre, Thomas Wedgwood, la fabricante de porcelanas, pariente de Darwin, miren todos los chismes que le doy, observó en sus hornos que todos los cuerpos, independientemente de su forma, tamaño, naturaleza química, se vuelven rojos a la misma temperatura. Esto ya les mencioné anteriormente. Los ceramistas sabían esto, los espectroscopistas también lo sabían, habían asociado prácticamente un color, por llamarlo de alguna manera,
con una temperatura, independientemente de la sustancia que estuvieran calentando en un horno. Este es otro hecho relevante, este es un pilar fundamental en todo esto, el desarrollo de la espectroscopía. Los alemanes eran líderes en eso, medían perfectamente cantidades de energía asociadas a longitudes de onda y, por supuesto, sabían que los sólidos resplandecientes emitían espectros continuos, mientras que los gases emitían bandas o líneas. También se los conté. Ahora, cuando la radiación incide sobre un cuerpo opaco, parte de ella se refleja, ya vamos a profundizar esto al final, y el resto se absorbe. De esa manera, por ejemplo, nosotros calentamos nuestros cuerpos en el andén de una estación cuando tenemos radiadores en las paredes. Recibimos calor por radiación. O vamos a hacerla más fácil todavía, cuando estamos haciendo un asado a la estaca o nos invitan, recibimos el calor a determinada distancia de la fogata y no es que te está calentando el aire y el aire te acaricia y te da calorcito, no, sencillamente estamos recibiendo energía térmica que viaja en forma de onda electromagnética y una vez que atravesó la superficie de nuestra ropa, de nuestro cuerpo, o de cualquier objeto que esté circundante, puede ser una placa, una vez que interactuó con la superficie y la penetró, se transforma en lo que nosotros denominamos energía térmica o calor. Mientras tanto, mientras está volando, por llamarlo de alguna manera, es radiación o energía térmica radiante. Pero como buenos cuerpos, lo que recibimos de radiación podemos reflejar y otra parte podemos absorber. Esto lo experimentamos claramente cuando dejamos nuestros vehículos en el sol en Formosa en una siesta de verano. Un cuerpo opaco está en equilibrio térmico con sus alrededores. En esa situación puede emitir y absorber radiación al mismo tiempo. Este es un fenómeno complejo porque cualquiera que esté a una determinada temperatura, por el hecho de tener una temperatura distinta de cero superior, está emitiendo radiación térmica. Pero también está recibiendo de otros cuerpos circundantes. O sea que puede emitir y absorber radiación al mismo tiempo. Por lo tanto, si es bueno absorbiendo, es también un buen emisor. Esto de las características de la inversión de la característica es fundamental. Entonces, bajo estas circunstancias, la radiación emitida se denomina radiación térmica. Uno de los primeros en laburar este tema y tratar de encontrar una función fue Gustav Kirchhoff. Probó que para cualquier cuerpo en equilibrio térmico con la radiación, la potencia emitida es proporcional a la potencia absorbida. Esta es la famosa ley de Kirchhoff. Ahora, ¿cómo relaciona esto? F, potencia emitida por el cuerpo por unidad de área y por unidad de frecuencia de un objeto particular. Todo está referido a la unidad de frecuencia porque les dije que no se emite la misma cantidad de energía en todas las frecuencias. Por eso el espectro tiene esa forma. A una misma temperatura se emiten diferentes cantidades de energía en diferentes intervalos de frecuencia. Entonces esto es lo que emite potencia emitida, o sea, energía en la unidad de tiempo, por unidad de área y por unidad de frecuencia o de longitud de onda. AF, potencia de absorción, es la fracción de la potencia incidente absorbida por unidad de área y por unidad de frecuencia. O sea, agarrás un objeto y lo que emite, lo que es capaz de emitir, es proporcional a lo que es capaz de absorber. De todo lo que recibe, absorbe una parte. Esta proporcionalidad se da a través de una función universal J,
que depende, que es la misma para todos los cuerpos, que solo depende de la frecuencia o longitud de onda de la luz y la temperatura absoluta del cuerpo. Esta función universal es la que en definitiva los muchachos estaban buscando, que podía describir esa curva. Ahora, hay un cuerpo en la naturaleza, o un modelo de cuerpo en la naturaleza, que es el absorbedor perfecto, y a ese se le llama cuerpo negro. Es aquel que absorbe toda la radiación electromagnética que incide sobre él. Ese es el cuerpo negro ideal. Ya les voy a mostrar cómo se construye. Entonces, si de toda la radiación que recibe absorbe en su totalidad, esto deja de ser fracción. AF vale 1 en ese caso, y para todas las frecuencias. En consecuencia, si AF vale 1, en la expresión de Kirchhoff, F es igual a J de F de T. Entonces, la potencia emitida por el cuerpo negro solo depende de la frecuencia y la temperatura, y coincide con lo observado por Goodwood. O sea, la máxima cantidad de energía por unidad de superficie y por unidad de longitud de onda la va a dar el cuerpo negro. La va a dar el cuerpo negro y será a partir de ahora nuestra referencia contra la cual vamos a contrastar. ¿Por qué? Porque nos vamos a fabricar uno, es lo que hizo el hombre en el laboratorio. Y como la absorción y la emisión están relacionadas por la ley de Kirchhoff, como vimos arriba, implica que un cuerpo negro o absorbedor perfecto también es un radiador ideal. Emite de la misma manera que absorbe. Si no han tenido la oportunidad de estudiar lo que es un cuerpo negro, se lo presento acá. Esto es un esquema. Sencillamente se construye un recinto donde se hace una cavidad. En este caso la elegimos esférica. Y acá tiene una abertura. Generalmente lo que se hace es pintar la parte interior con lo que se conoce como negro de humo. El negro de humo lo tenemos en nuestras casas. En algún parrillero, en la chimenea le pasan el dedo y le va a quedar tiznado el dedo de negro. Bueno, eso es lo que se conoce como negro de humo. Eso se puede conseguir y con eso se pinta todo esto. Entonces, esta es una cavidad que en su comportamiento se aproxima al comportamiento del cuerpo negro ideal. Entonces un rayo de luz ingresa por acá y tiene reflexiones sucesivas, pero cuando toca este punto en la pared, una parte se refleja y la otra es absorbida. ¿Y se transforma en qué? En calor. Se refleja acá, toca este punto, una parte se refleja y otra parte se absorbe. O sea que aquí, a partir de sucesivas reflexiones y absorciones, llega un momento en que toda la energía radiante que entró no vuelve a salir y es toda absorbida por el cuerpo negro. Por eso es un absorbedor perfecto. Y si nosotros pensáramos la inversa y lo pusiéramos, lo calentáramos a veríamos que cada punto de luz emite un rayo que se refleja acá, una parte se absorbe, tiene reflexiones múltiples y por ahí un rayo sale por acá y estaríamos viendo al emisor perfecto si pusiéramos instrumentos acá y tendríamos perfectamente controlada el área esta sobre la cual uno hace referencia, el área de emisión, y estaríamos midiendo la radiación del cuerpo negro, cambiándole las temperaturas. Ahora sí tendríamos estos espectros de radiación que corresponden al cuerpo negro y que son estas curvas para distintas temperaturas. Son espectros continuos que incluyen a este espectro que es el espectro visible, que está acá en un rinconcito y fuera de escala para que lo podamos apreciar. Nosotros vemos solamente esta frecuencia, las otras no las vemos, están fuera del espectro visible. Bueno, avancemos, que queda todavía un tramo. Entonces, si invertimos el sentido de la radiación, la luz emitida por la pequeña abertura estará en equilibrio térmico con las paredes de la cavidad.
A eso se llama que la radiación está en equilibrio, o un cuerpo en equilibrio con su radiación, digamos, el cuerpo negro está en equilibrio con la radiación de cavidad. Esa es la condición de equilibrio térmico, en este caso. La luz emitida por la pequeña abertura estará en equilibrio térmico con las paredes de la cavidad. Acá aparece el primero, Stefan. Realizó un avance en 1879, experimentalmente demostró, esta la van a usar en los trabajos prácticos, que la potencia total emitida por unidad de área a todas las frecuencias por el cuerpo sólido era proporcional a la cuarta potencia de T. ¿Por qué hago esta integral? Con esto obtengo la energía total emitida por el cuerpo negro cuando lo pongo a determinada temperatura. Sencillamente estoy encontrando E de F por diferencial de F entre 0 e infinito. ¿Qué estoy haciendo? Esta, acá, que está consignado en la ley de Kirchhoff, este E de F es la energía emitida por unidad de tiempo, o sea, la potencia, por unidad de área, por unidad de frecuencia. O sea, depende de lambda. O sea, si tomo acá un diferencial de lambda o de F acá y lo multiplico por esta distribución de energía, ese pedacito de área va a ser proporcional a la energía total emitida entre ese intervalo. Lo que hice con esa integral fue encontrar el área bajo la curva, que me da la energía total de un cuerpo, supongamos que esté a 1000 kelvins, el área bajo la curva azul es el resultado de la integral. Es proporcional a la energía total que emitió el cuerpo negro cuando se lo puso a esa temperatura. Esa es la ley de Stefan Boltzmann. Energía total para el cuerpo negro puesto a la temperatura. ¿Cuánto vale? Es proporcional a la temperatura absoluta a la cuarta potencia. Es la ley de Stefan. ¿Quién es sigma? Es la constante de Stefan Boltzmann. Después se suma Boltzmann, que ya venía laburando por otro lado, hizo la confirmación teórica. Tiene este valor que está acá. T es la temperatura absoluta del cuerpo negro. E total es la potencia por unidad de área emitida por el cuerpo negro. F es la potencia por unidad de área, por unidad de frecuencia emitida por el cuerpo negro. Eso ya está suficientemente aclarado. Ahora bien, para el cuerpo que no es negro, el gris, digamos, la energía total va a ser una proporción de la energía del cuerpo negro, con A menor que 1. Esto lo van a trabajar, por ejemplo, en las clases prácticas, y si uno toma un cuerpo que no es negro, un cuerpo opaco, por ejemplo, y lo calienta a 1000 kelvins, vamos a encontrar una curva parecida a esta, pero más petiza, que sigue más o menos la misma forma. ¿Por qué es más petiza? Porque el radiador ideal es el cuerpo negro. Entonces uno encuentra el A, ese famoso, que es el coeficiente de absorción que aparece justamente relacionando la energía total emitida por el cuerpo negro con la energía total emitida por un cuerpo gris, por un opaco. Es solo eso. 5 años después de esta comprobación de Stefan, experimental, Boltzmann dedujo la ley de Stefan a partir de una combinación de la termodinámica y las leyes de Maxwell. Hay una deducción, trabajaba mucho en termodinámica estadística. Y eso implicó otra confirmación de la teoría electromagnética de la luz. Entonces vamos a mirar ahora intensidad por unidad de longitud de onda. Esto es proporcional a la potencia por unidad de área y por unidad de longitud de onda. Repetimos este gráfico en función de lambda para diferentes temperaturas y vemos que a medida que las temperaturas aumentan, las crestas, estos puntos máximos de cada curva, se van corriendo hacia la izquierda.
Este lambda máximo es este valor de lambda, que se corresponde a la curva de 4000 kelvins. Está a la izquierda de este otro lambda máximo que se corresponde a la curva de 3000. O sea, se ve que a medida que voy aumentando la temperatura, las longitudes de onda correspondientes a los máximos se desplazan de derecha a izquierda, van hacia las zonas de menores longitudes de onda. Esa es la ley de corrimiento de Wien. O sea, aquí hay, de las conclusiones experimentales, la cantidad de radiación emitida, área bajo la curva, crece rápidamente con la temperatura. Sí, señor, el área es mayor. A medida que voy aumentando, el área bajo la curva es mayor. La longitud de onda a la que se tiene la potencia de emisión máxima del cuerpo negro se desplaza hacia la izquierda, a la zona de menores lambdas, o longitudes de onda, a medida que la temperatura aumenta. Se lo acabo de explicar. Este ceramista, Wedgwood, ya había observado los cambios de color en los cuerpos en un horno, que pasaban del rojo mate al anaranjado y por último se iban al blanco, a medida que íbamos aumentando la temperatura. Eso lo pueden ver en el espectro visible allá arriba. El que formuló esta ley de desplazamiento, de corrimiento de los valores máximos de lambda fue este señor, Wilhelm Wien. Miren, esto ya es fines del siglo XIX. ¿Pero qué estaba haciendo Wien? Todos estaban obsesionados y buscaban la forma de la función universal, porque la forma de la función universal te terminaba describiendo la curva. 20 años después de la obra fundamental de Kirchhoff, propuso este señor, para J, función de f y de t, una forma general que explica el comportamiento experimental correcto. Él propuso una forma que le permitía encontrar y justificar esto. Y lo encontró, no encontró esta expresión. Propuso una forma que le permitía verificar la ley de corrimiento, o sea, lambda máximo por t le daba este número que era una constante. O sea que si vos ponés una determinada temperatura acá, ponés 2000 Kelvin, lo ponés acá, pasá al otro lado y dividí esta cantidad por los 2000 Kelvin, te da el lambda máximo que lo vas a encontrar acá en la curva experimental. Excelente. Una contribución impresionante de este señor, porque el mérito hay que analizarlo, en qué época lo estaba haciendo y con qué elementos contaba. Esa es la ley de corrimiento de Wien, o de Wien. Expresa que la longitud de onda donde se produce el máximo multiplicado por la temperatura del cuerpo negro da este número. Vamos a profundizar un poco más lo que es la densidad espectral del cuerpo negro. Tomemos esta función que estamos buscando y es la potencia radiada por unidad de área por unidad de frecuencia del cuerpo negro. Esa básicamente es la función universal. Está relacionada estrictamente al cuerpo negro. Sin embargo, a los efectos del análisis, no es porque nos querramos complicar la vida, es más conveniente considerar la densidad de energía espectral, o sea, energía por unidad de volumen, por unidad de frecuencia de la radiación dentro de la cavidad. O sea, lo único que había que hacer era todo esto, dividirlo por el volumen de la cavidad. Y da esta función denotada con un minúscula, que es la densidad de energía espectral. Acá ojo con las densidades de energía, porque acá esta densidad espectral se refiere a dividir esto por un volumen. Y experimentalmente se encontró de que estaban relacionadas las dos funciones a través de este producto, de la función densidad espectral multiplicada por C sobre 4. Entonces, si la luz está en equilibrio con las paredes de la cavidad, la potencia emitida por cada centímetro cuadrado de abertura es proporcional a la densidad de energía en la cavidad. O sea, cuánta energía hay por unidad de volumen. Básicamente de eso se trata. Cuando veamos las ondas electromagnéticas en el cuatrimestre que viene, van a volver a ver que es imprescindible medir cantidad de energía por unidad de volumen. Por supuesto que esto no lo vamos a profundizar, que dentro de la cavidad la radiación es isotrópica,
entonces se puede hacer un gran promedio para todas las direcciones. Aquí aparece Max Planck, vamos avanzando velozmente. Se apoyó mucho en el importante trabajo de estos grupos de espectroscopistas alemanes. Los dos principales que les puedo mencionar, no están en el apunte de clase, son Lummer y Pringsheim. Esos dos fueron los que armaron las curvas esas de colores que tienen arriba. Pero había otro con el cual él tenía un contacto muy fuerte y fue al quien le mandó la información de su ley, que era Rubens. En 1900, Planck encontró la famosa fórmula del cuerpo negro que anunció el surgimiento de la teoría cuántica. Sencillamente esta teoría lo que dice es que la energía asociada a un oscilador está cuantizada, y en este caso un oscilador que radia energía térmica. La teoría cuántica se puede aplicar a un oscilador mecánico como un péndulo, una masa colgada de un resorte. Se le puede aplicar perfectamente. Ahora, el salto de energía en la mecánica clásica no es perceptible, digamos, muy pequeño. Lo que no quiere decir que no se esté cumpliendo. Eso es lo revolucionario. Y rompe con, por eso la traje a propósito, porque rompe con conceptos que tenemos nosotros de la variación de la energía. Creemos que la variación de la energía entre un mínimo y un máximo, como en el caso del péndulo, el péndulo pasa por todos los valores de energía posible, entre el valor máximo de energía potencial, por ejemplo, y el mínimo. Y no es así en la realidad, porque este señor lo demostró. Él tenía dos pistas. Uno, un espectroscopista, Rubens, comprobó experimentalmente que esta densidad espectral era proporcional a la temperatura para longitudes de onda grandes, bajas frecuencias. Por otro lado, experimentalmente, como vamos a ver en un gráfico que viene después, la ley de Wien coincidía bastante bien con los datos experimentales para altas frecuencias. O sea, él tenía dos pistas, tenía para altas frecuencias que la ley de Wien reproducía bastante bien los datos experimentales, los puntos experimentales coincidían con los que predecía la ley de Wien, y Rubens, con lo suyo, le daba una pista de lo que sucedía en altas longitudes de onda. Había que ver qué pasaba en el medio. Pues bien, partiendo de estas dos, permitió coronar su trabajo. ¿Por qué? Porque no fue el resultado de un trabajo de un día. Había trabajado años en la deducción experimental de Wien a partir de la mecánica estadística, tratando de explicar esas deducciones experimentales, y las leyes de Maxwell tratando de explicar desde el electromagnetismo clásico lo que estaba pasando acá. Este es el soporte brillante de la deducción posterior, porque acá en todo lo que él tenía no había información alguna que le permitió a él hacer una interpolación genial entre esas dos situaciones, y en una postal le envió a Rubens esta, que es su expresión famosa y que ya la vamos a comparar con la que sale de la teoría clásica, y van a ver que es totalmente diferente, porque introduce, no es diferente en la forma, introduce un concepto totalmente nuevo y revolucionario. Acá aparece en la expresión que le mandó una H, que es la constante de Planck, que es una de las constantes importantes de la física, se la ha anotado acá. K sub B, la constante de Boltzmann. Y esta, para altas frecuencias, acá lo pasamos rápido a esto, para altas frecuencias, este exponente es mucho mayor que 1, en consecuencia, todo esto que está acá se aproxima a esta expresión. Entonces, llevada a la expresión de arriba, haciendo los reemplazos, da esto que reproduce bastante bien la ley de Wien. Para bajas frecuencias, esto da mucho menor que 1,
En consecuencia, si uno hace un desarrollo de este paréntesis, llega aproximadamente a esta expresión, que la reemplazo en la expresión original. Esta ya es la ley de Planck, donde expresa U de F de T correspondiente al cuerpo negro y que describe perfectamente, metiéndole los valores de temperatura absoluta acá, para las distintas frecuencias o longitudes de onda. Esta se puede reescribir en función de las longitudes de onda, te da perfectamente la curva. Te reproduce la curva experimental de una manera asombrosa. Y esto refleja los resultados experimentales para longitudes de onda alta o baja frecuencias que tenía Rubens, donde la densidad espectral es proporcional a la temperatura, a bajas frecuencias. Uno podría decir, colorín colorado, el cuento se ha terminado. Pero ¿dónde está la riqueza de todo esto, que es la que se tienen que llevar en esta tarde? El cuánto de energía. Se lo traté de resumir porque esto es la base de la teoría cuántica, ¿no? Él estaba convencido de que la radiación del cuerpo negro era producto de cargas eléctricas submicroscópicas en vibración que denominó resonadores. Como les dije al principio, no sabían muy bien quién era el responsable de las radiaciones que salían de las paredes de esa cavidad y por qué tenían frecuencias diferentes para dar lugar a un espectro continuo. Entonces él lo llamó resonadores. Tenía la presunción, asociando con la teoría electromagnética, que se trataba de cargas eléctricas submicroscópicas que vibraban. Pero conceptualmente, una de las genialidades, no se desesperó por esto. Dijo, esto es un resonador que tiene una frecuencia de oscilación, que no necesariamente tiene que ser igual a la del vecino. Solamente asociaba esa entidad y decía que la superficie de la cavidad del cuerpo negro cada puntito contenía un resonador superficial. Imaginaba que las paredes de la cavidad luminosa estaban constituidas por billones de resonadores vibrando a frecuencias diferentes. Según Maxwell, en su teoría clásica, un oscilador de frecuencia F podría tener cualquier valor de energía y cambiar su amplitud de manera continua a medida que la radiación, a medida que perdiera energía por radiación, digamos. Eso es lo que Maxwell podía afirmar a través de su teoría. Las expresiones matemáticas le permitían demostrar que así era. Pero eso no explicaba lo que tenemos arriba en las curvas experimentales en colores de las filminas de arriba. Y aquí es donde Planck plantea su idea revolucionaria. Para asegurarse que coincidieran los datos experimentales, ojo con esta frase, porque hay algunos que dicen, no, interpoló y se le ocurrió, no. Para asegurarse de que los datos experimentales, propuso una idea totalmente genial que provocaba una ruptura. Decía, la energía de un resonador está cuantizada. En primer lugar, un resonador con frecuencia mecánica F solo puede, la energía total de un resonador de frecuencia F solo puede ser múltiplo entero de HF. La energía del resonador puede ser 1 HF, 2 HF, 3 HF, donde H es la constante de Planck y F es la frecuencia del resonador. Algo tan simple. Esto que está diciendo, que la energía de un oscilador, de un péndulo, por ejemplo, ustedes saben que la frecuencia del péndulo depende de la masa y de la longitud de la cuerda. Una vez que ustedes definen eso, lo meten en la ecuación del péndulo de la mecánica y tienen la frecuencia. Ahora, en la mecánica clásica, cuando sueltan el péndulo y va amortiguando su oscilación a medida que el tiempo transcurre por la fricción con el aire que lo rodea, nosotros decimos que desde la energía potencial máxima, que se correspondía con el punto de máxima elongación o del posicionamiento extremo, digamos, con el ángulo máximo que podía dar respecto a la vertical,
podía pasar de ese valor de energía máxima hasta detenerse completamente con energía cero, pasando por todos los valores posibles de energía y de amplitud, porque la amplitud de la oscilación también se va modificando, si ustedes recuerdan, el movimiento oscilatorio amortiguado. O sea que no era Maxwell solamente. La mecánica clásica también predice lo mismo, sin embargo este señor nos dice no. En vez de ir por un plano inclinado, vas por una escalera y la energía se va modificando escalón por escalón. O sea, se cuantiza la energía. Las modificaciones de energía solamente valen H por F. O sea, tenés un valor de energía, si querés ir a un nivel superior, solamente cuando completes un cuanto de energía H por F podrás pasar de HF a 2HF. Eso fue básicamente lo que dijo. Además, el resonador emitía radiación de frecuencia F cuando caía al siguiente estado energético más bajo. O sea, si lo tenías, ya le explico. O sea, un resonador no puede perder cualquier cantidad de su energía total, sino solo una cantidad finita HF, denominada cuanto de energía. Lo van a entender acá. Al definirlo así, uno puede trazar y decir que la energía vale N por H por F, la energía total del resonador, de un resonador cualquiera. Vamos a partir de un nivel de referencia que le ponemos 0 y tenemos distintos niveles de energía. Este es el nivel 1, este es el nivel 2, este es el nivel 3 y puede seguir así con N hasta infinito. Para ese resonador que está oscilando a frecuencia F, su nivel energético fundamental es este, HF es su nivel 1. Solamente puede saltar, las transiciones se dan entre este y este, entre este y este y entre este. No puede saltar de acá a la mitad. No, eso no lo puede hacer. Este resonador no puede tener una energía que valga 1,5 HF. No puede. O tiene 1 o tiene 2. Y si tiene 2 es porque le dimos HF de energía para que salte a 2 HF. Eso significa que la energía esté cuantizada. Le diste otra vez HF y saltó al nivel de energía superior, inmediato, 3 HF. Ahora, si ese resonador baja de 3 HF a 2 HF, ese HF de delta de energía sale del resonador hacia el exterior en forma de ¿qué? En forma de radiación. O sea, esa radiación está cuantizada también en HF. Él solamente puede perder una cantidad de su energía total en paquetes o cuantos. A eso se le denomina cuanto de energía. O sea, no lo puede hacer bajar de 3 a 2,7, como tranquilamente nosotros podíamos afirmar en la teoría clásica de las oscilaciones tanto mecánicas como eléctricas, si quieren. Ahora, en base a eso, es más complejo todo, yo lo fui peluqueando de todos lados, porque si no, no entra en una clase todo esto. Planck explicó el espectro continuo del cuerpo negro basado en la existencia de resonadores microscópicos que oscilaban a frecuencias diferentes. Bueno, hay condiciones que consideran que condujeron al equilibrio entre los resonadores de la pared y la radiación de cavidad, o sea, esta es la energía promedio del oscilador, este es el número de oscilador en un intervalo de frecuencia entre F y diferencial de F, etcétera. Se puede escribir esto. Esta es importante y se la dejé acá porque esta es una expresión válida que uno puede tomar tranquilamente y hasta ahora no decimos nada. Decimos los resonadores tienen energías diferentes. Como hay billones de ellos y todos oscilan a frecuencias diferentes, podemos tomar un número, encontrar un número estadístico
de resonadores, de osciladores, que se encuentran en un intervalo de frecuencia, que va desde donde, de F, la frecuencia del oscilador, hasta el diferencial de F. F más diferencial de F, digamos. En ese intervalo de frecuencia encuentro el número de resonadores que tengo, multiplicado por la energía promedio del resonador, que ese fue el problema, esto no había problema en calcular, te da la densidad de energía espectral, digamos, esta que es función de la frecuencia. Es el producto del número de osciladores, cuyas frecuencias están comprendidas entre F y F más diferencial de F, multiplicada por la energía media emitida por cada oscilador. Planck demostró que ese número era proporcional a F cuadrado. Ese es un primer paso importante, y sustituyó y llegó a esta expresión. Ahora, el tema estaba en cómo él calculaba la energía promedio de los osciladores, y ahí como que los caminos se bifurcan, porque ese laburo ya lo habían hecho Rayleigh y Jeans, por ejemplo, y tuvieron una expresión que le dio lo que se llama la catástrofe ultravioleta, que no explicaba para nada, no se ajustaba a las curvas experimentales. ¿Por qué? Porque la teoría clásica no le servía. Entonces acá esta densidad espectral tiende a cero a frecuencias altas, o sea que E debe tender a cero más rápido que 1 sobre F cuadrado, en la expresión de Planck. Ya estamos analizando por qué la curva se aplana para las frecuencias altas, o sea, las bajas longitudes de onda, y lo mismo pasa en el otro extremo. Cuando de vuelta la curva vuelve a bajar, digamos. Debe volverse pequeña a esta frecuencia. Y esto guió a Planck para elaborar su teoría. La catástrofe ultravioleta es esta. Esta es la curva del cuerpo negro, por ejemplo, para 1000 kelvins. Y acá en esta zona, la ley de Rayleigh-Jeans les daba esta curva. Bastante bien se ajustaban, coincidían los datos experimentales, pero sin embargo, la densidad de energía espectral tendía a infinito para la zona de las altas frecuencias. Acá fracasó la teoría clásica para explicar eso, que es lo que les contaba. Que es cuando nosotros graficamos la experimental y la comparamos con la teórica que utilizaron estos dos señores, Rayleigh y Jeans, utilizando la teoría clásica. Cuando Planck aplicó su expresión, vino y prácticamente se le pegó a esta otra. Respondió perfectamente. Eso es lo que se pretende contar acá de la ley de Rayleigh y Jeans y la ley de Planck. Se hace una comparación en este apartado, estos son ellos dos, y ellos plantearon esta expresión. Fíjense que claramente acá aparece KB por T, también estaba la frecuencia al cuadrado, no había problema con eso, pero esta aplicada, cuando le metes los valores experimentales, se te va para acá. O sea, no se ajusta a los valores experimentales. Dice, la ecuación diverge, la ecuación diverge cuando lambda tiene a cero, cuando lambda va bajando, la ecuación diverge, o sea, se separa de los valores experimentales, y pronostica una emisión de energía infinita en la zona de la frecuencia del ultravioleta. Se va muy para arriba, cosa que no sucede en la naturaleza. Por eso le pusieron ese nombre, catástrofe ultravioleta. La teoría clásica fracasa notablemente al tratar de explicar la radiación del cuerpo negro. Esa divergencia en la zona del ultravioleta fue lo que le llamó catástrofe. Se llamó catástrofe ultravioleta el hecho de que la expresión esta tenía una divergencia muy pronunciada en esos valores de frecuencia o longitud de onda. Lo claro y concreto es que ese camino que siguieron para explicar el fenómeno de la radiación del cuerpo negro no lo pudieron hacer utilizando todas las herramientas utilizadas correctamente de la física clásica. Eso no les funcionó. La que funcionó fue la de Planck, que introdujo esa hipótesis revolucionaria. Entonces, para finalizar esta parte, Planck se concentró en los estados energéticos de los resonadores en la pared de la cavidad. Él observaba los resonadores
En cambio, Rayleigh y Jeans observaban las ondas adentro de la cavidad, son ondas estacionarias, no vamos a ver eso, por eso no lo puse, y se concentraron en el tipo de ondas que tenían y cómo se comportaban y cómo iban a encontrar la energía promedio de los osciladores que daban lugar a esas ondas. Asociaban esas ondas estacionarias a osciladores unidimensionales, como una masa colgada de un resorte, por ejemplo. Y con ese razonamiento que te lo da la mecánica clásica, el electromagnetismo, llegaron a esa energía media para los osciladores y que no le funcionó. Y no le iba a funcionar nunca porque la naturaleza funciona de otro modo, que es el que develó, digamos, Max Planck. Partió de las hipótesis de que los resonadores y la radiación de la cavidad están en equilibrio, esto ya en cierto modo lo habíamos presentado, e impuso la condición de permitir solo valores discretos de energía para los resonadores. Repito la expresión de Planck, concluyó en esta, que se puede escribir en términos de longitudes de onda más amigable con ese gráfico que tienen arriba, y esta expresión se ajusta a los valores experimentales, por supuesto, evita la catástrofe ultravioleta. Acá hay un análisis que se hace justamente y que muestra claramente que eso no sucede, lo obvié, basta con que lo sepan. Lo importante es que ustedes sepan que la genialidad de este hombre dio esta expresión, que solo es posible cuando se asume la cuantización de la energía de los osciladores, solo es posible obtener eso así, y que ésta se ajusta perfectamente a los datos experimentales de los espectroscopistas. Esto fue una revolución, como dicen ustedes los jóvenes ahora, le partió la cabeza a más de uno. Y mucha gente se puso a trabajar y ahí comenzó lo que conocemos hoy como física moderna. En aquellos días se le llamaba moderna no para contraponer lo viejo de lo nuevo, sino porque el término que define a la modernidad en los diccionarios de hoy, en los diccionarios del ayer, tiene que ver con lo actual, digamos. Y esto era una gran actualidad. Hay una foto que es espectacular donde están los científicos de comienzo del siglo XX, fines del XIX, reunidos en un congreso, y uno no puede creer quiénes están allí. O sea, hubo un momento en la historia de la humanidad donde hubo una altísima densidad de cerebros creativos, innovadores y desafiantes, Planck, Schrödinger, Einstein, Bohr, etcétera, 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 con unas contribuciones monumentales que hacen posible que tengamos los adelantos tecnológicos hoy, por ejemplo. Bueno, Planck llegó a la expresión para la radiación del cuerpo negro planteando las dos hipótesis, que son las sorprendentes que ya les conté. Uno, la energía de un oscilador elemental está limitada a valores discretos y durante la emisión o absorción de luz, tanto que emita la cavidad o que la absorba, la absorción y emisión están cuantizadas. Luego Einstein se basó en ella para explicar el efecto fotoeléctrico y que la luz estaba cuantizada, y ahí aparece el concepto de fotón. Ya se los conté. No le den bolilla a los números que puse acá porque son notas de diferentes años y por ahí agarro corto de una, pongo en otra, etc. Vamos a la transmisión del calor por radiación. Miren esta imagen que tenemos aquí. Tenemos un cuerpo 1 a una temperatura T1, un cuerpo T2, este lo inventé yo, a una temperatura T2. El solo hecho de que este se encuentre a una temperatura T1 hace que esté radiando radiación térmica hacia todo el espacio circundante. Si está solito, no hay problema, él radia. Pero ¿qué es lo que sucede en la naturaleza? Generalmente estamos acompañados. Entonces lo que él radia es recibido por otro, y lo que éste radia es recibido por el uno también, pero vamos a centrar nuestra atención en el 2. Este cuerpo a temperatura T2 que está radiando
también está radiando, mirando su relación con el 1, recibe radiación incidente por acá, una parte la refleja, otra parte la absorbe y otra parte pasa a través de él que se llama transmitida. Tenemos incidente, reflejada, absorbida. Esta es la que pasa a transformarse en calor aquí adentro. Una vez que la radiación transpone la frontera, ya sea entrando o saliendo, en este caso la radiación ingresa aquí adentro, es energía térmica o calor. Si vuelve a salir por acá, es de vuelta radiación. Si pasa de largo, se llama transmitida, no se quedó. Es lo que sucede con un vidrio, por ejemplo. Cada cuerpo no solo irradia energía ininterrumpidamente, sino absorbe sin cesar energía radiante. Estos fenómenos, ligados a la doble transformación mutua, térmica, radiante, térmica, son las que provocan el intercambio de calor por radiación. O sea, es térmica, radiante, térmica otra vez. Esto es calor. Son los que provocan el intercambio de calor por radiación. Estos fenómenos ligados a la doble transformación mutua son los que provocan el intercambio de calor por radiación. Es una buena definición esa. La cantidad de calor entregado o recibido se determina por las diferencias entre las cantidades de energía radiante emitida y absorbida por el cuerpo. Hay que hacer un balance. Dicha diferencia es distinta de cero si la temperatura de los cuerpos que participan en el intercambio de energía radiante es diferente también. El equilibrio térmico se alcanza cuando las temperaturas en los cuerpos son iguales. Eso quiere decir que los mismos emiten y absorben, solo que las cantidades recibidas son iguales a las emitidas. O sea, si estos dos se encontraran en equilibrio térmico, quiere decir que, mirando nuevamente al 2, toda la energía que recibe es igual a la que emite, para poder mantener esta condición de equilibrio térmico. Porque si no, un cuerpo emitiría todo y se vaciaría, digamos, y llegaría al cero absoluto solamente por emisión, cosa que no es posible. A ver, ¿qué más? Tipos de flujos de energía radiante. Esto más que nada un recordatorio y un acercamiento a conceptos de la práctica. El flujo de radiación para nosotros es energía vinculada a un área. Este relojito se lo puse para denotar el tiempo. Ese flujo de radiación es medido en vatios cuando relaciono la energía que atraviesa la superficie por unidad de tiempo. Eso es flujo de radiación. Energía, acá se me cortó, abajo dice tiempo, o pretendía decirlo. Entonces lo voy a medir en vatios, flujo a secas. Ahora, la densidad de flujo es cuando entra a jugar el área. Por ejemplo, la densidad de flujo radiante es el flujo radiante emitido por unidad de superficie en todas las direcciones del espacio semiesférico. Tomemos este pedacito del plano de la mesa de trabajo donde están ustedes, como quien apoya una hojita de papel que está emitiendo y emite en todas las direcciones posibles. O sea, lo que yo estoy contando es toda la energía. Aquí tengo que apoyar como una bóveda semiesférica sobre este plano. Emitió para todo el semiespacio, la semiesfera, digamos. Y es la cantidad de energía referida, flujo radiante, a la unidad de área.
contienen radiaciones de distintas longitudes de onda, por eso se llaman flujos integrales. ¿Por qué? Porque uno mira la curva de la filmina de arriba y hay que contar las energías que emite en las diferentes frecuencias o longitudes de onda. Para lo cual hay que hacer una integral. El hecho de que contemos toda la energía, eso lleva a la denominación de flujo integral. Flujo integral entonces lo asocian a que es la cantidad de energía radiada, como son espectros continuos, en todas las frecuencias o longitudes de onda en la unidad de tiempo por unidad de área. Pero esto se refiere a una porción del área del cuerpo radiante. Miren, esto es bastante interesante, ayuda mucho en la resolución de problemas. Vamos a trabajar con Q acá, que son flujos. Por ahí se me escapa y le meto energía en el entusiasmo, en el apuro, les pido disculpas. Una radiación que corresponde a un estrecho intervalo de variación de lambda que va desde lambda hasta lambda diferencial de lambda, se llama radiación monocromática. Le dicen, bueno, listo, estamos utilizando una fuente de luz monocromática que se corresponde con el amarillo y es de una lámpara de descarga de vapor de sodio. Generalmente nosotros asociamos la monocromática con un solo color, no estamos cerrados. Una frecuencia en el espectro visible o longitud de onda define un color, por ejemplo. En otro momento, si nos queda tiempo, podremos llegar a charlar, o le preguntan a Juan Carlos Morales, que es uno de los tipos que más saben acá de luminotecnia, y les va a contar acerca de las aplicaciones prácticas de esto en cuanto a iluminación, donde se utilizan todos estos conceptos. Algo que es luminotecnia, que tiene un capítulo que se llama fotometría. Los ingenieros civiles laburan mucho en eso, no solo en iluminación interior de los ambientes, sino también en la iluminación de las vías de comunicación, las avenidas, los caminos, las rutas, los puentes, etc. Todo lo que es la luminotecnia se basa en todos estos conceptos. O sea, cuando agarren un libro cualquiera de luminotecnia van a ver intensidad de la radiación, diagramas polares, etc., y van a poder utilizar el software sin ningún tipo de inconveniente, se los puedo asegurar. Por eso es que uno le dedica un tiempo especial a esto, un tiempo especial. Los enriquece porque no hay otro momento en el curso de física donde alguien les pueda contar, dedicarle algunos minutos, que son muy pocos, por cierto, a contarle la teoría cuántica y que la energía está cuantizada. Bien, imaginemos entonces que tenemos esta placa que recibe con un ángulo cualquiera Q0, que le puse energía incidente, pero en realidad es el flujo incidente. Pero está representando energía, ¿no? No es correcto, pero a los efectos conceptuales funciona. Energía por unidad de área y por unidad de tiempo. Para todas las frecuencias. Es integral. Una parte la refleja, puede seguir las reglas de la óptica y con el mismo ángulo incidente sale el reflejado, sale por acá. Se refleja. Una parte pasa al interior en forma de calor o energía térmica, es la energía absorbida, y la otra directamente atraviesa y sigue, es la energía transmitida. Si yo hago Q0 igual a QR más QA más QD, lo único que estoy aplicando que es principio de conservación de la energía. La energía radiante o la radiación que vino por acá no se puede crear ni destruir. Es la suma de lo que se va para allá, lo que sigue y lo que absorbe. No vamos a perder ni una sola unidad de energía. Ahora, si yo tomo esta expresión y la divido por Q0, que es la energía incidente total, todo esto me da igual a 1, porque acá tengo Q0 sobre Q0. Ahora, estas fracciones, QR sobre Q0 la llamo A, QA sobre Q0 la llamo
perdón, la llamo R a esta A y a esta D. A más R más D, que son fracciones, cada una de ellas, además de ser adimensional, están comprendidas entre 0 y 1, naturalmente esta cuenta te tiene que dar 1. Si te reflejó el 70% de lo que venía, el R da 0,7. Entre estos dos te tienen que dar 0,3. A es la capacidad de absorción, R es el poder reflector, D es la capacidad de transmisión. Y tenemos los distintos casos. Si A vale 1, implica que R vale 0 y D vale 0. Toda la energía de radiación incidente es absorbida íntegramente por el cuerpo. ¿Quién hace eso en la naturaleza? El cuerpo negro, que también es llamado radiador integral. No hay que olvidarse nunca que es bidireccional, digamos. Toda la energía que recibe el cuerpo negro la absorbe. Entonces tiene capacidad de absorción unitaria. En cambio, si R fuera 1, el poder reflector, quiere decir que A va a valer 0, estamos mirando los puntos extremos, y D va a valer 0. Toda la energía radiante incidente se refleja completamente. ¿Qué es esto? Es, si respeta las leyes o se cumple con las leyes de la óptica, es un cuerpo especular, lo que comúnmente conocemos como espejo. Todo lo que viene lo refleja, una superficie espejada. Es una superficie espejada. Guárdenme, por favor, un 30 segundos. Bien, aquí estoy de regreso. Habíamos visto el caso en que el poder reflector fuera igual a 1, los otros necesariamente tienen que ser nulos, y tenemos un cuerpo especular. En el caso de que la reflexión responda a las leyes de la física. Si no lo hace, si la reflexión fuera difusa, por ejemplo, tenemos un cuerpo blanco. Un disco blanco iluminado, por ejemplo. Pero sigue teniendo R igual a 1. En cambio, si D, la capacidad de transmisión fuera unitaria, toda la energía radiante incidente pasa por completo a través del cuerpo y continúa su camino. Esos son los cuerpos transparentes o diatérmicos. Es un buen ejercicio que se los dejo, les doy algunas pistas nada más. Empezar a reconocer, pueden navegar por internet y empezar a mirar. ¿Por qué? Porque en la naturaleza los cuerpos no son absolutamente negros, ni blancos, ni transparentes, ni perfectamente especulares.
pueden tener valores altos de A, de R y de D, y esos valores dependen de la naturaleza del cuerpo real, de su temperatura y del espectro de radiación incidente. O sea, que tiene una relación directa con el tipo de radiación que viene. En el caso de la luz es muy particular. Ejemplo, le doy uno como pista. El vidrio con el que construimos nuestras ventanas, por ejemplo, es transparente solo para los rayos luminosos y para los ultravioletas es casi opaco. O sea, está un D aproximadamente igual a 0 para eso. Y hay muchos ejemplos más. Pero ahora vamos a hacer un balance. Acá vamos a tener que achicar un poco esto porque... Ahí está, hasta que se pueda leer. Bueno, tomemos este trozo de pared que se encuentra a una determinada temperatura. En consecuencia, si no estuviera interactuando con nadie, si estuviera solito y no recibiera ningún tipo de radiación de cuerpos vecinos o circundantes, estaría emitiendo E1. Entonces, E1 es la radiación emitida, medida en vatios por metros cuadrados, o sea, el flujo radiante, digamos. Pero como esto no es así, hay que considerar que tiene vecinos y que un vecino le envió radiación E2. O sea, mientras él emite 1, recibe E2. ¿Qué sucede con la que recibe? Como vimos antes, una parte se absorbe, radiación absorbida. Me pasé con la flecha solo a los efectos de poner que vale A1 por E2. ¿Qué refleja? Refleja, para este cálculo, la diferencia entre lo que recibe y lo que absorbe para esta cuenta. E2 menos A1 por E2 da esto. Y aparece esta, la radiación efectiva, que la vamos a calcular al final. Y que vale E1 más 1 menos A1 por E2. O sea que sería la radiación que realmente emite menos, sumada a la radiación reflejada. Esa es la realmente, en el balance, lo que llamamos radiación efectiva. ¿Qué es la radiación real del cuerpo? Su cantidad es mayor que la autorradiación del cuerpo de uno en esta cantidad que la proporción no absorbida, digamos. La radiación efectiva depende de las propiedades físicas y de la temperatura, no solo del cuerpo radiante estudiado, sino también de los otros cuerpos situados a su alrededor, de las formas de aquellos y sus posiciones relativas. Esto a propósito lo elegí a este desarrollo porque esto de los tamaños, las formas y las posiciones relativas es un problema que aparece en otros campos de la física, pero denota la complejidad de este mecanismo de transferencia de calor.
Finalmente, la radiación resultante se define como E1 menos A1 por E2, que indica el flujo de energía que el cuerpo estudiado transmite a los cuerpos ubicados en los alrededores durante el proceso de intercambio de calor por radiación. Si la energía resultante que relaciona a E1, que es la que emite, menos la que está absorbiendo directamente de lo que recibe, diera menor que 0, significa que el cuerpo en el proceso de transferencia de calor está recibiendo energía, se estaría calentando. Y creo que hasta ahí llegamos en la clase de hoy. Sí, no hay nada más. De transmisión del calor. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Hoy nos vamos más temprano. ¿O he logrado dormirlos a todos? No, profe. ¿Quién es el audaz que está despierto todavía? Bueno, sí se entendió. Aquí estamos. No es frecuente. ¿Cómo va, Cosio? ¿Vos el hijo de qué Cosio sos? Porque son un montón. ¿Del Chivo? Excelente padre tenés, te felicito. Vamos a ver cómo anda en física para poder felicitarlo a él también. Es un gran amigo tu padre. Bueno, quiero confesarle que nos hemos salido por un momento del libreto del programa, pero no es morder la banquina. Yo creo que tenemos tiempo suficiente y es importante que, aunque el programa no lo pida, poder presentarles estos conceptos en cuanto a la cuantización de la energía. Si no, les toca el día de mañana, lo quieren hacer y se van a meter en algún curso de iluminación, por ejemplo, de luminotecnia, y aparece el concepto de fotón, aparecen una serie de conceptos que es una pena que no estén incluidos por esas restricciones que han tenido nuestros planes de estudio en sucesivas épocas, y que no se pueda abordar esto en un curso de física clásica y moderna como se hace habitualmente. Pues bien, por ahí es ambicioso pensar que en un programa de física 1 puedan llegar hasta la teoría de la relatividad. En el pasado, en la ingeniería se hacía esto, pero las currículas eran diferentes. Las ingenierías se construían sobre un ciclo básico muy sólido, donde se veían la mayor cantidad de físicas posible, o sea, el curso de física clásica. Me detengo aquí, ustedes se compran un par de libros, vienen en 2 tomos generalmente de física, y abajo van a ver que dice física para estudiantes de ciencias e ingeniería. Y van a ver que tienen mecánica, tienen óptica y sonido, tienen termodinámica, tienen electricidad y magnetismo, y al menos al final le ponen 2 o 3 capítulos de lo que hoy se conoce como física moderna. Pueden ver algo de teoría de la relatividad, algo de teoría cuántica y por ahí en algunos casos algo de física del núcleo. Entonces tienen una comprensión global bastante ajustada de la naturaleza. Sin embargo, con los sucesivos cambios que tuvieron, no solo en nuestra facultad, por Dios, no estoy diciendo eso, sino en varias facultades, como que le fueron pegando una peluqueada a los programas de física, bajándole el número de horas. Entonces, en lo que es calor y termodinámica, tenemos que dar un poquito de óptica geométrica cuando llegamos, y en la que sigue un poquito de óptica física. Sin embargo, me ha pasado de encontrar alumnos y decía, profe, tuve que lidiar porque no me explicaron mucho las ondas. Vi solamente ondas en análisis matemático porque Barreto nos volvía loco con esos temas. Pero nadie le había contado antes cómo se arma una ecuación de la onda, cómo esa perturbación depende no solo de las coordenadas espaciales, sino también de la coordenada temporal. Y cuando esa perturbación tiene características espaciales, tenemos una ecuación diferencial en derivadas parciales. Pero resulta que no está muy lejos el hecho de que un alumno se encuentre, por ejemplo, de golpe,
construyendo un edificio donde van a poner una máquina y la estructura está sometida a vibraciones. Entonces hay que tener consideraciones respecto de eso. Y hay alguno que por ahí le gusta y se pone a estudiar y hace un posgrado, lo que fuera, y se transforma o trabaja en una empresa, en una consultora que analiza ese tipo de cuestiones. Y ha pasado de gente que se ha especializado justamente en análisis de vibraciones. No está ausente esa posibilidad. Lo puede hacer sin ningún tipo de problema. Se llevan en la caja de herramientas conocimientos fundamentales para poder hacerlo. Pero digamos que algunas cosas le faltan. Como que un ciclo básico todavía no es exactamente, sería ofensivo, le diría un queso gruyere, pero hay capítulos que le faltan. Tienen como huecos o lagunas que en este tiempo restringido y en esta circunstancia tan difícil uno trata de subsanar. Lo que le levantamos al Drive, además del material bibliográfico, son esto, que pónganle un nombre, son notas de clase. Es lo que yo les digo siempre, lo que escribiría en el pizarrón, agregado a que le escribo oraciones, que es lo que diría, nada más que más prolijo, porque las puedo pensar, y el balance que tienen, que es el apunte que tomarían en una clase, en su mayor medida, si lo pudieran hacer mientras prestan atención. Más o menos es eso. Sumado al material bibliográfico, documentos, etcétera, que pueden tener, creemos que debieran andar bien. Y para finalizar, les cuento lo que va a suceder la clase próxima. La clase próxima vamos a presentar el primer principio de la termodinámica y está dividido en dos partes. Una primera parte tiene que ver con los sistemas cerrados. Ahí adentro va a estar lo que conocemos como calorimetría, que está muy vinculado al estudio de los calores específicos, en particular los calores específicos de los gases y de los líquidos que viene después. Y concluiremos el primer principio de la termodinámica con el análisis de los sistemas abiertos. La clase que le sigue, espero que podamos terminarlo. En 2 clases se termina perfectamente. La que le sigue tiene que ver con las transformaciones termodinámicas de los gases ideales. Y después ya nos metemos directamente en el segundo principio, para continuar por el lado de la entropía. O sea, en cuestiones de tiempo, creo que estamos bastante bien. Si nada sucede, no tendríamos por qué tener inconvenientes a lo largo del curso. Perdón. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, ingeniero. Bueno, así las cosas. Entonces, si Dios quiere, nos vemos el miércoles que viene con el primer principio para la termodinámica. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. Dime tú. ¿Cómo se llama? Pero no es con respecto a la clase, sino con respecto al programa, si es que ya lo pudieron hacer las correcciones y arreglarlo para poder subir a la plataforma. Calculo que lo podremos terminar este fin de semana. Bien. No es más de lo que yo les estoy contando, más que nada es un reordenamiento, Abril. Sí. Estamos tratando de pulir. Calculo que lo vamos a terminar de consensuar, pero no hay gran misterio, te quiero decir, en torno a eso. Uh-huh. ¿Alguna otra? No, gracias a vos.